monitores o pantallas. Una de las herramientas más importantes para lo que es la tecnología, aplicada a los efectos de animación, tecnologías aplicadas a efectos especiales, son precisamente los monitores o las pantallas que nos ayudan a reflejar una animación, a reflejar una forma, parte de una escenografía, y que nos permiten complementar esa parte ficticia en la realidad de una escenografía o de un videojuego, incluso en el monitoreo de procesos. Por eso es importante en comprender cuáles son las estructuras que conforman las imágenes en los monitores o las pantallas, los tipos que existen y cómo se pueden acoplar cada uno de ellos. Comencemos con esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Monitores o pantallas. Lo primero que debemos entender es la palabra monitor. Monitor o pantalla de una computadora, aunque también es común llamarle así, pantalla, es un dispositivo de salida que mediante una interfaz, muestra los resultados del procesamiento en una computadora. Existen muchos tipos de pantallas o monitores que van a permitir que de una computadora, de un equipo de cómputo de cualquier tipo, sea laptop, sea tablet, sea computadora de escritorio, etcétera, podamos ver lo que está ocurriendo dentro del equipo de cómputo. Y esa es la función principal del monitor o de la pantalla. Los tipos de monitores que podemos encontrar, los más comunes, son los monitores convencionales como los CRT, como este que tenemos aquí, los monitores de plasma o display panel PDP, que son como este que tenemos de este lado, los monitores de cristal líquido LCD, Liquid Crystal Display, que son como este de aquí, y los monitores touchscreen como este que está aquí, que se conoce como monitores de pantalla activa. Estos son los principales monitores que existen en la actualidad, y el nivel de profundidad, claridad, manejo de colores, refresco de pantalla y demás dependen de las características internas del mismo. ¿Cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta en una pantalla? Los parámetros que debemos tomar en cuenta en una pantalla son el píxel, que es el punto de iluminación mínimo en la pantalla, y que en la actualidad estamos hablando de que en una sola pantalla se generan millones de puntos de iluminación para formar las imágenes. El tamaño de ese punto, que se llama dot pitch, ¿sí?, es el tamaño, vamos a decir, de ese puntito, es una de las cosas que nos da la resolución de la pantalla. El área útil, ¿sí? ¿Qué parte de ese monitor es útil para la vista? No, porque por ejemplo, este monitor en el que estoy transmitiendo tiene un margen a los lados que no es un área útil de visión. Entonces el área útil solamente es la parte que es útil para la visión de la imagen. La resolución máxima. ¿Cuál es el tamaño, el número máximo de píxeles que puede conformar una pantalla, un monitor, una imagen, vamos a decir, en un monitor? A eso se le conoce como resolución máxima. El tamaño de la pantalla, o sea, de cuántas pulgadas, y se mide diagonalmente, o sea, de un extremo, de una esquina a la otra, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño de la pantalla? Existen muchísimos tamaños, ¿sí? Pero bueno, son formas. Y también la relación que existe entre el número de columnas y el número de renglones.
dependiendo del formato, que puede ser horizontal, como la pantalla que estamos viendo ahorita, o vertical, como la pantalla de los celulares. Además del tamaño de la pantalla, es el ancho de banda. Esto es, cuál es la capacidad en hertz, en ciclos por segundo, que puede lograr transmitir esa pantalla. La otra es los hertz o frecuencia de refresco, ¿sí? Vertical, horizontal. Esta secuencia de refresco es las veces que puede reenergizar la pantalla para mantener los colores tal cual por segundo. Normalmente se dice que es 0.22 el mínimo para que no alcance a ser perceptivo por el ojo humano. Es como un parpadeo, ¿sí? Que se llama entrelazado. Entonces se dice que los monitores no entrelazados son los que permiten que no se vea ese parpadeo de energización, ¿sí? Y deben de ser menores a 0.22 segundos de reenergización, o sea, aproximadamente unas 40 veces por segundo la reenergización de la imagen. El otro es lo que se conoce como blindaje. El blindaje es la estructura externa que permite que el ruido eléctrico, la interferencia, no afecte la imagen del monitor. Entonces debe de estar blindado, debe de tener un blindaje para evitar que señales externas eléctricas vayan a afectar la imagen cuando la estamos viendo. El otro es el tiempo de respuesta. ¿Cuánto tarda en cambiar de una imagen a otra el monitor? Esto es cuánto tarda la transmisión de la tarjeta de video que forma las imágenes dentro de la computadora en llegar al monitor para que podamos verlo en tiempo real y que no haya delays, que no haya retrasos en esa formación de imágenes. Y la otra es el ángulo de visión. ¿De dónde a dónde es válido el ángulo de visión? La mayoría de los monitores trabajan con 30 grados. Esto es, si yo veo hasta 30 grados de inclinación en cualquiera de sus posiciones, yo voy a ver la imagen perfectamente. Pero si me voy a más de 30 grados, entonces va a tener cierta distorsión la imagen. Y por ese precisamente ángulo de visión. En los monitores CRT. ¿Qué es un monitor CRT? Su componente básico es un tubo de rayos catódicos que incluye un cañón que produce un haz de electrones. Los electrones pasan a través del campo magnético producido por la bobina de reflexión, ahorita lo vamos a ver en un diagrama, montada en el cuello del tubo de rayos catódicos y hace que, o sea, sufriendo una desviación dependiendo de la fuerza del campo magnético. Esto es, el haz de rayos catódicos viaja en línea recta a través del tubo de vacío, que es el tubo de rayos catódicos, pero al momento de llegar al electroimán que está en el cuello de ese tubo, va a verse influenciado y va a permitir que el rayo cambie de dirección. Esto va a hacer que ese rayo de electrones ilumine por dentro toda la pantalla, toda la parte que va a reflejar la luz, para que podamos ver la pantalla iluminada al frente del tubo de rayos catódicos. Los electrones alcanzan la superficie interna del tubo de rayos, cubierta de una capa de material fosforescente, y se ilumina el punto de incidencia del rayo. O sea, esos son los píxeles que se encienden, es el punto de iluminación. Por último, hay que reseñar que la pantalla mantiene la imagen refrescándola periódicamente a una frecuencia visible para el ojo humano. De otro modo, se vería el parpadeo. Aquí tenemos más o menos lo que se representa. El cañón de electrones lanza los electrones que chocan con la capa de fósforo. Se ilumina, puede ser fosforescente o fluorescente, pero estos puntos se iluminan en la parte interior y esto refleja hacia el vidrio de la parte frontal la luz que genera las imágenes. Dependiendo de la intensidad de estos electrones,
dependiendo del tipo de luz que esté mandándose hacia acá, que puede ser es tecnología de tipo RGB, Red, Green, Blue. Esto es un rayo rojo, un rayo verde o amarillo y un rayo azul. Con esto, la combinación de esos tres genera los diferentes colores. Normalmente, si tenemos la tecnología RGB a su máxima capacidad en colores, son 8 bits para el rojo, 8 bits para el verde o amarillo y 8 bits para el azul, lo que genera una combinación posible de 24 bits. Y 2 a la 24 son 16.777.216 colores, que se conoce como color verdadero. Esa es la tecnología RGB. En la parte posterior hay un cañón de electrones, aquí está. El cañón dispara un rayo de electrones hacia el frente del monitor, que es este. El recubrimiento de fósforo aquí está organizado en una retícula de puntos que se conocen como píxeles, que son los picture elements, ¿sí? O sea, los elementos de la imagen, elementos básicos, son puntitos de iluminación que brillan cuando son alcanzados por el rayo, y eso es lo que provoca la formación de la imagen. Los monitores de color son similares a los de bicolor, blanco y negro, etcétera, pero utilizan 3 cañones, ¿sí? Uno para cada color básico. Cada punto de pantalla, píxel, ¿sí? Está compuesto por 3 áreas que se iluminan en rojo, en verde y azul cuando incide el haz de electrones correspondiente, rojo, verde y azul. Existe una relación entre la intensidad de los electrones de los 3 colores para formar el color real de la imagen. El monitor CRT, entonces el tubo de rayos catódicos, sería una representación de este tipo, utiliza precisamente tubos cortos, como estos de acá, y son controlados por un microprocesador que almacena diferentes formatos. Puede presentar hasta, por ejemplo, 1600 o más, 2048 pueden ser ya ahorita, a 1200 píxeles. Esto es lo que está el número de puntos de iluminación en pantalla, como lo vemos aquí. Estos rayos viajan y con este electroimán que tenemos aquí son desviados para iluminar toda la pantalla, todas las áreas de la pantalla. Y esto es lo que genera la imagen real. Están formados por 3 capas de material de fósforo aquí. Una por cada color. Una de material fosforescente para el color rojo, otra para el color verde y otra para el color azul. De tal manera que cada una de ellas reacciona a cada uno de estos cañones. De tal manera, por la frecuencia que utiliza cada uno de ellos. Y esto permite que se puedan ir formando los colores dependiendo del grado de intensidad de cada uno de estos puntos. O sea, un píxel está integrado por 3 puntos: el red, green, blue. Y eso es lo que permite que se vea aquí un color, ¿sí?, por la combinación de la excitación de cada uno de estos puntos. Y eso forma diferentes colores. Para formar un color en pantalla que no sea un color básico, se combinan las intensidades de los haces de electrones en estos 3 puntos que se ven en pantalla. Los componentes en un conjunto de contadores que actúan sobre, primero, la RAM de refresco, o sea, la memoria que permite la formación de imágenes, y el refresco es cada vez que está impulsando electrones para chocar con esa figura que se formó en la imagen periódicamente. Esto se llama refresco, el refresco de la pantalla, y está controlado por la memoria RAM. Tenemos la ROM, que es una memoria estática, es una memoria una memoria que no cambia, vamos a decir más bien, de generación de caracteres, que forma los puntos de iluminación, los caracteres que se forman en la pantalla.
el registro de desplazamiento que controla la señal de video, la lógica de temporización que corresponde a la aplicación de un cronómetro para estar generando la reactivación de la pantalla. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Además, tiene un reloj que actúa en sincronización con el controlador y genera un pulso por cada píxel a visualizar. Actúa también de forma directa sobre el controlador de puntos de cada línea de un carácter y su salida sobre los caracteres y sobre esa línea de puntos que finalmente actúa a su vez como un controlador de pila de caracteres para formar la imagen. Eso sería el monitor CRT. Sin embargo, la tecnología sigue avanzando y entonces permitió formar monitores llamados monitores de plasma. Estos monitores de plasma están conformados por mucho más capas en la pantalla. Esto es, la pantalla frontal, como es un cristal frontal, que es este por ejemplo. Después viene la pantalla dieléctrica, que es una pantalla que permite aislar la pantalla frontal de la estructura eléctrica posterior de la pantalla. Después viene lo que se conoce como el display de electrodos, que son es un display de una capa dieléctrica, estas barras amarillas, que en realidad son lo que ilumina la pantalla, es la parte que ilumina la pantalla de manera vertical. Pero también existe esa parte que es la parte horizontal, que son estas barras horizontales amarillas y que van a iluminar de manera horizontal. En medio de estas dos barras y de los dieléctricos correspondientes se encuentra, dieléctrico es el material que aísla una capa de la otra. Se encuentra esta parte que está en azul, verde y rojo, ¿sí? Y que realmente corresponde a lo que es el material fosforescente que contiene el plasma, ¿sí? Ese líquido que se sobrecalienta por electrificación y que genera la incandescencia del material en colores rojos, verdes y azules para formar precisamente los colores de la imagen. Esta sería la estructura general de lo que es el cristal o el monitor de plasma. Es un tipo de pantalla plana, consta de muchas celdas diminutas situadas entre dos paneles de cristal que los contienen. Una mezcla de gases internos nobles, por ejemplo neón y xeón, que son del grupo 8 de la tabla periódica y que por tal se conocen como gases nobles o gases inertes, que no reaccionan con otros materiales al ser sobrecalentados por incidencia eléctrica. Entonces lo que hace es que se conservan por mucho tiempo con materiales puros y obviamente eso hace que sea de mucha duración ese tipo de formación de imágenes. El gas en las celdas se convierte eléctricamente en lo que se conoce como plasma, el cual provoca que la sustancia sea fosforescente y esta sustancia que no es fósforo se emite una luz. Es fosforescente pero no es fósforo. Esta forma, vamos a decir, aquí la tenemos analizada desde otro punto de vista. Vamos a variar los pulsos de la corriente que produce las descargas y que se puede aumentar o disminuir para aumentar o disminuir el brillo precisamente. Y cada uno de esos brillos, cada uno de esos de esas partes
se conoce como subpíxel, ya que un píxel estaría conformado por los tres colores, o sea, por el rojo, el verde y el azul, que formarían la imagen, la luz, el color de la luz del píxel. Se consigue de esta forma entonces una relación de contraste muy elevada desde cualquier ángulo. De hecho, es una de las pantallas con mayor angulación activa, válida, y sin que se provoquen deformaciones por el ángulo de visión. Estas pantallas de plasma ofrecen un ángulo de visión muy grande. Aquí tenemos un ejemplo de pantallas de plasma. Son un poquito gruesas en esta parte comparada con las nuevas. Sin embargo, de todos modos siguen siendo ya pantallas muy delgadas. Por ejemplo, el Panasonic Z1, el aparato resulta ser un plasma de 54 pulgadas de tan solo 2.5 centímetros de grosor. Eso es lo que tiene el ancho de esta pantalla. Y son 54 pulgadas lo que ofrece. Es una de las pantallas más grandes en el mercado. Ideal para cualquier habitación, siempre que el interesado pueda pagar una buena cantidad, porque son caros. Estos monitores son caritos, pero te ofrecen una visión angular muy grande. Y la verdad es que la vida útil del monitor de plasma es muy grande. Los otros son los monitores LCD o de cristal líquido, formados por cristal líquido conocido como Twisted Metallic, que fue inventado en 1971 por Schall y Helfrich. Su funcionamiento: cuando la luz polarizada pasa a través de un filtro polarizador, solo se transmite un plano de polarización. ¿Sí? Si utilizamos dos filtros polarizadores juntos, la transmisión de la luz depende de su orientación relativa. Cuando los planos de polarización son perpendiculares entre sí, la luz se bloquea. Cuando el segundo filtro analizador es paralelo al primero, la luz que pasa por el primer filtro pasa también a través del segundo. Esto es, viéndolo gráficamente, tenemos que una celda de cristal líquido está compuesta por dos superficies de vidrio. Las dos superficies de vidrio transparente, cubiertas de un material conductor también transparente, y que actúa como electrodo. Un regulador de las diferencias, conocido como gap, entre dos superficies. Va a haber un regulador para regular precisamente el paso de corriente. Dos polarizadores cruzados, ahorita los vemos aquí. El polarizador y analizador, y además el material de cristal líquido. Aquí tenemos, por ejemplo, la luz polarizada, que va a viajar en cierta dirección. Aquí tenemos el analizador. Aquí tenemos la luz bloqueada. Acá tenemos este otro polarizador que está aquí, y la luz polarizada. Entonces esta fuente de luz va a polarizar esta parte. Esto va a dejar pasar solamente cierta luz polarizada, que es la que va a generar la imagen a través de lo que se conoce como cristal líquido. Los podemos clasificar en dos categorías según la tecnología que emplean. Por ejemplo, el cristal líquido de matriz pasiva y el cristal líquido de matriz activa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el primero de matriz pasiva consta de un transmisor para cada fila y para cada columna de píxeles,
y tiene un ángulo de visión reducido, bajo índice de refrescamiento y el costo es relativamente bajo. Mientras que el cristal líquido de matriz activa, son los mejores, cada píxel tiene asignado un transistor que permite mantener iluminada el área por más tiempo. El transistor funciona como una reserva de energía para estar polarizando o no el área. Tiene un amplio ángulo de visión, o sea, se puede ver desde muchos ángulos. El índice de refrescamiento es muy elevado, o sea, trabaja muy rápido. Obviamente el costo, al contrario del de matriz pasiva, pues es relativamente caro. El monitor es caro. El cristal líquido, ¿sí? Liquid Crystal Display, utiliza moléculas de cristal líquido colocados entre diferentes capas que se polarizan al rotar según se quiera mostrar un color u otro. Su principal ventaja, además de su reducido tamaño, es el ahorro de energía. Realmente trabajan con muy poquita energía, y si estos se van rotando, entonces van generando los diferentes colores que van a estructurar la imagen. Por otro lado, existen también los monitores que se conocen como touchscreen o de ¿cómo se llama? Pantallas activas. Esta tecnología consiste en una membrana de vidrio con transductores, emisores y receptores ubicados en los bordes frontales de la pantalla. Cuando se toca la pantalla, se absorbe la onda acústica que viaja sobre la misma superficie, y las señales recibidas por X y Y son comparadas con el mapa original, y el cambio del recorrido de la señal se calcula hacia las coordenadas que indica. Por ejemplo, siempre en la superficie de los monitores touchscreen viajan ondas, ¿sí? Sonoras o de sonido, obviamente imperceptibles para el oído humano, que tiene la característica de que viajan por ejemplo, en este caso, de abajo hacia arriba, viajan esas ondas sobre la superficie del monitor, y también horizontales, verticales y horizontales. Si ponemos un dedo sobre la superficie del monitor, esa onda de sonido es interrumpida por el dedo, ya no permite el paso, y entonces se identifica cuáles son las que se interrumpieron. Aquí, por ejemplo, se interrumpió una horizontal y una vertical, y eso da las coordenadas del área en donde se está moviendo el dedo en la superficie, y por eso se identifica el punto en donde estoy tocando en la pantalla. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Bien. Con respecto a lo que son los monitores touchscreen, decíamos, era de fácil interacción con el usuario. Ofrece una gran resolución. Tiene un sellado contra el polvo. Tiene una fácil integración con las aplicaciones existentes. Integrados con monitores de cristal líquido planos que no se calientan y que no generan estática, y que tienen dimensiones muy atractivas, bastante grandes. Sin embargo, decíamos que tienen la característica de que como nuestro dedo toca la superficie para poder hacer la detección de la ubicación y marcar las características del doble clic, del clic, demás, pues ese tocar la pantalla, como en nuestro dedo siempre hay humedad y grasa,
va generando que se vaya depositando humedad y grasa sobre la superficie y requiere estarse limpiando periódicamente. Y si no se tiene el cuidado apropiado, se desgasta ese cristal o se mancha y después ya la calidad de la vista es mucho menor. Por eso en lo personal a mí no me gustan las pantallas touchscreen. Las características en términos generales, el CRT es el tubo de rayos catódicos, tiene un tamaño enorme, un peso enorme, son muy grandes, ¿sí? Tiene un gran tamaño, usa puntos basados en fósforo, permite reproducir una mayor variedad de cromática, o sea, la profundidad del color que ofrece es muy alta, tiene distintas resoluciones y se pueden ajustar al monitor, sufre el problema de que se va quemando periódicamente la pantalla y luego tiene que ser reemplazado el tubo de rayos catódicos con cierto tiempo y tiene un tiempo de vida media de 50,000 horas. Sin embargo, se va perdiendo esa profundidad, esa iluminación, esa claridad conforme pasa el tiempo. El plasma usa una matriz de puntos para generar la imagen. Usa puntos basados en fósforo también, grandes tamaños de pantalla, a menor costo, ofrece más brillo y más contraste en entornos oscuros, pero funciona bien en entornos oscuros, en entornos claros no. Tiene ángulos de casi 180 grados de visión contra el tubo de rayos catódicos que puede ofrecer 30, algunos así ya muy buenos 50 grados, pero este ofrece hasta 180 grados de visión. Es una visión angular muy grande la que ofrece el plasma. Gran velocidad de respuesta de los píxeles, presentan desgaste de la pantalla, ¿sí? Sufre también que se vayan quemando poco a poco esos, vamos a decir, los píxeles. Y esto va perdiendo nitidez, claridad, profundidad de color, etc. Y el tiempo de vida media para este es de 30,000 horas. Los monitores de cristal líquido usan una matriz de puntos para generar la imagen. Es una imagen más brillante e intensa en condiciones de alta luminosidad. O sea, aun cuando se tenga alta luminosidad, esta pantalla genera bastante buena luminosidad en el ambiente. Presenta el efecto fantasma, ¿sí? Puede generar incluso dobles imágenes. Tiene una mayor susceptibilidad a la pérdida de píxeles, se llegan a quemar, a fundir, a bloquear. Un monitor de cristal líquido consume cerca de un 30% menos electricidad que uno de plasma, y obviamente uno de plasma consume como un 50% menos que el tubo de rayos catódicos. O sea, el consumo de energía va descendiendo. Y el tiempo de vida media para los de cristal líquido es de aproximadamente de 50,000 horas. Aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de monitores que podemos encontrar en el mercado. Monitor, por ejemplo, TFT de 22 pulgadas, resolución 1680 x 1050, con brillo de 300, ¿sí? Esto es 300 es la cantidad de iluminación por metro cuadrado. El contraste es de 1000 y vamos, el tiempo de respuesta es de 5 milisegundos. El otro es, por ejemplo, el monitor HP LP2475W. Es un monitor esos son monitores de HP. Son monitores de pantalla plana, resolución de 1920 x 1200. Obviamente este es un monitor de mucho mayor calidad que este, ¿sí? Otro es el Samsung, por ejemplo, el ThinkMaster 2333 HD. Es un monitor también conocido como TFT de 23 pulgadas, con una resolución de 1920 x 1080 y un brillo de 300 también. Es uno de los mejores. Aquí tenemos otro que este es de 26 pulgadas, es mayor que este todavía.
Recuerden que las pulgadas se miden en diagonal, no se miden ni en vertical ni en horizontal, sino en diagonal. Esa es la forma de medir las pulgadas del monitor. El Samsung ThinkMaster del T260 HD, decíamos que es un monitor Samsung de tipo TFT de 26 pulgadas con resolución de 1920 x 2000 y un brillo también de 300 de iluminación, vamos a decir. El LG M237WD-PZ, que es también del tipo TFT, 23 pulgadas, tiene una resolución de 1920 x 1080 y también con el brillo de 300 de CDs por metro cuadrado. El monitor LG M2094, este es un monitor de 20 pulgadas, es más pequeño que este, pero ofrece una resolución para el tamaño de 1680 x 1050 y también el mismo brillo. Es un monitor bastante potente para el tamaño que tiene. Aquí tenemos uno de 17 pulgadas, todavía más pequeño, con 1280 x 1024, con un brillo mayor todavía de 400 y un contraste de 500. O sea, este es uno de los más brillantes que hay. El Acer X193HQB es un monitor TFT de 18.5 pulgadas con una resolución de 1366 x 768, que es la resolución actual de la mayoría de las laptops, con un brillo de 300 CD por metro cuadrado. El monitor TFT, bueno, el BenQ G2412 HD, es un monitor también de tipo TFT de 23.6 pulgadas, con una resolución de 1920 x 1080, o sea, una cantidad de píxeles bastante fuerte. El brillo es de 300 y el contraste de 1000. Este también ofrece una visión muy buena. El Lenovo LCD22 de 221 White es un tamaño de panel de 22 pulgadas. ¿Sí? El brillo es de 300. La relación de contraste es de 700, muy buena relación. El ángulo de visualización es de 160 grados. Es uno de los que ofrecen un mayor ángulo de visión. Y bueno, los cuidados y precauciones. En lo posible hay que utilizar fondos oscuros siempre y cuando los programas que utilicemos nos lo permitan. Esto ayuda a proteger el monitor. Sin embargo, para las presentaciones no es muy afortunada esa relación. La relación debe ser fondo blanco sobre LED y con letras negras encima. Si se hace al revés, fondo negro con letras blancas encima, la visión del ser humano se ve afectada, aunque el monitor se ve cuidado. Son los detalles que contrastan un tanto entre lo que es la estructura de la conformación de imágenes y conformación cognitiva del ser humano contra la tecnología. Por un lado, o cuidamos la tecnología o cuidamos que el ser humano se facilite el proceso cognitivo de la idea de recibir información. Utilizar fondos de pantallas oscuras entonces pues ayuda a la tecnología, pero no al ser humano. Es conveniente poner en opciones de salvapantallas, por ejemplo, el modo de ahorro de energía, para que cuando se deje el monitor encendido sin utilizarlo, este se apague pasando unos minutos a oscuras, y esto protege el sistema. Yo tampoco lo utilizo porque como estoy trabajando normalmente en varias actividades, entonces normalmente manejo el monitor, la configuración de la pantalla que nunca se apague, pero eso depende de cómo estemos habituados a trabajar. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Evitar tocar la pantalla, y entonces si voy a evitar tocar la pantalla, entonces no debo de utilizar monitores touchscreen, eso es lógico. No se recomienda el uso de productos abrasivos como alcohol, acetona, etanol, amoníaco, limpiavidrios, multiusos, etc.
Se recomienda una limpieza simple, ¿sí? A mano, y normalmente lo que se utilizan son ¿cómo se llama? Pequeños trapitos de multifibra, ¿sí? De los que utilizamos para la limpieza de los lentes. Con ese es muy bueno para limpiar las pantallas. Es importante no exponer el equipo a cambios drásticos de temperatura, ya que los mismos generan condensación de humedad y pueden dañar tanto el equipo como la pantalla. De hecho, si llega a haber mucha humedad cercana al monitor, llega a provocar falsos contactos e incluso cortos internos. Por eso es importante no estar cerca de lugares muy húmedos. El punto luminoso más pequeño que se puede representar en una pantalla se le llama píxel, que son cuadritos al ampliar una imagen. Esos cuadritos están conformados por 3 áreas de iluminación, una roja, una verde y una azul. Por eso se conoce como tecnología RGB. Actualmente existen algunos monitores que dan mayor brillantez y profundidad y que fueron desarrollados por tecnología japonesa, agregando un píxel amarillo a esos 3. Ese píxel amarillo lo que hace es dar mayor luminosidad a cada píxel para dar un mayor ángulo de visión, una mayor profundidad de color, etc. En las pantallas de color, el color de cada punto de imagen se obtiene con la mezcla de 3 colores básicos, que es el rojo, el verde y el azul. Las pantallas se caracterizan por el tamaño diagonal en pulgadas, que era lo que comentaba, y por la resolución. Y recuerda que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Con respecto a la resolución, es la nitidez o limpieza con la que se ven las imágenes en pantalla y se suele indicar de 2 formas. 1024 por 768, por ejemplo, que ha de interpretarse como 1024 columnas de píxeles y 768 filas de píxeles. En ese caso, la imagen tendrá 786.432 píxeles en un monitor. Es una resolución ya en la actualidad baja, no es alta. Es el mínimo de internet que se publica en las páginas de internet. Pero vamos, existen pantallas, cámaras con de fotografía que pueden trabajar, por ejemplo, 5 megapíxeles o más. Esto es el número de píxeles en la imagen que se está conformando en la cámara. Una imagen con muchos píxeles necesita más memoria para guardarse, ¿sí? Pesa más, ¿sí? Computacionalmente hablando, obviamente. La frecuencia de muestreo. La mayor parte de los monitores no activan los puntos de pantalla de forma continua, sino que lo hacen de forma periódica y durante un corto intervalo de tiempo. La frecuencia de refresco o de barrido suele estar comprendida entre los 50 y los 200 Hz. Esto es 50 y 200 ciclos por segundo. Un observador no nota el parpadeo a esta frecuencia, pero al cabo del tiempo sufre una fatiga que será menor cuanto mayor sea la frecuencia de refresco. Esto quiere decir que si nuestra pantalla tiene un mayor ciclaje, mayor cantidad de hertz, nuestra vista va a ser descansada, va a ser menos cansada que cuando tenemos una pantalla con una baja resolución en cuanto a la frecuencia de refresco. Casi andamos cerca de los 50 Hz, pues aunque no lo notemos, ese parpadeo sí nos provoca vista cansada. Así, por ejemplo, tenemos esta imagen en donde se muestran los píxeles, pero recuerden que cada píxel es la combinación de 3 de los colores básicos. Es el R, el G del green y blue. Esos serían los colores y la formación de imágenes en pantalla. Con respecto a los tipos de monitores, entonces, para configurar una imagen se activan selectivamente distintos puntos de la pantalla
píxeles dentro de un cuadro determinado. Dos tipos de pantalla curvo CRT, rayos catódicos, TV clásica, plana, cristal líquido, LCD, TFT, plasma. Que son los tipos de imágenes que puedo formar en los monitores. Un ejercicio que vale la pena explicar es en qué influye tener una mayor cantidad de píxeles para la memoria de un equipo digital. Bueno, ¿quién presenta mejor resolución? Obviamente la mejor resolución va a ser el mayor número de píxeles. Si yo trabajo 1200 por 800 o trabajo 1024 por 768 o trabajo 3 megapíxeles o trabajo 1400 por 900, entonces necesito saber cuál de estos me ofrece la mayor cantidad de píxeles para saber cuál es el que ofrece la mejor resolución. La otra pregunta que vale la pena contestar es ¿por qué es importante la frecuencia en Hertz de un monitor? Bueno, es porque nos provoca una frecuencia en Hertz baja, nos provoca una vista cansada. Puede tener una cámara de fotos digitales, una pantalla de 9.5, por ejemplo, megapíxeles. Y la respuesta es claro que sí, existe. Y nada más la que podríamos tener pendiente de contestar es esta, porque no vemos realmente cuánto es la cantidad y cuál es la mayor. Al multiplicar cada uno de estos, nos va a decir la cantidad de megapíxeles que tiene la pantalla. Esto es, voy a hacerlo en un ejercicio rápido en Excel para que veamos la simple multiplicación que nos lleva para calcular la cantidad y saber cuál es la mayor resolución. Entonces, teniendo esta pantallita, este pizarroncito aquí, podemos decirle a la máquina que calcule la cantidad de megapíxeles simplemente poniendo igual, por ejemplo, a 1200 por 800, y esto nos dice que tiene 9.600.000 píxeles. Entonces esto en realidad no llega ni a un megapíxel. Un megapíxel es 1.000.000 de píxeles. El siguiente sería 1024 por 768 y nos dice que esto nos da 786.432, por tanto ni siquiera llega a un megapíxel. El siguiente es 1400 por 900 y esto nos da igual, tenemos, y esto nos da 1.260.000. Esto es 1.2 megapíxeles. ¿Cuál es la máxima resolución que tengo aquí en estas resoluciones que me están dando? Pues es el de 3 megapíxeles. Es una de las características de las cámaras de video sencillas. De hecho, en la actualidad podemos trabajar hasta algo así como 20 megapíxeles en algunas cámaras de video o cámaras de fotografía. Obviamente son cámaras de muy alta resolución. El CRT, su funcionamiento es similar al de un televisor, basado en la utilización de un tubo de rayos catódicos que envía desde el fondo hacia la pantalla una corriente de electrones que al chocar con la superficie de material fosforescente situada en la parte interior de la pantalla, la ilumina formando las imágenes que nosotros vemos en el exterior de la pantalla. Esto es una fotografía de un CRT, de un tubo de rayos catódicos, de un monitor del tipo CRT. Por otro lado, aquí ya habíamos visto esta iluminación, ahorita creo que ya se entiende más. Aquí llegan los electrones, salen con cierta frecuencia, iluminan los diferentes colores, el rojo, el verde y el azul, y esto genera los puntos de iluminación en pantalla que se muestran al frente del mismo sistema. Los de cristal líquido, entonces estos son monitores que evolucionaron de las pantallas por ejemplo, de las calculadoras y portátiles, y utilizan millones de celdas de cristales líquidos que se polarizan y permiten el paso de determinados rayos que componen la imagen en el monitor. Por otro lado, las pantallas planas TFT
no es una tecnología de visualización en sí, sino que simplemente se trata de un tipo especial de transistores con el que se consigue mejorar la calidad de la imagen. Están constituidas por una matriz de millones de puntos y cada punto es un transistor que actúa de forma independiente con su color, brillo, tono, etc. Y el conjunto de todos ellos forma una imagen de alta calidad. Actualmente se emplean transistores LED que consumen muy poco y mejoran la imagen considerablemente. Así tenemos los tipos de monitores planos, que son monitores de plasma, y que se trata también de un monitor plano habitualmente de grandes dimensiones, basados en utilización de gas o plasma. Bueno, gas que se transforma en plasma por efecto de la electrificación y para mostrar píxeles y dotarlos de color. Consta de muchas celdas diminutas situadas entre dos paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles, por ejemplo el neón o el xeón. El gas de las celdas se convierte eléctricamente en plasma, ¿sí?, en un material incandescente, el cual provoca una sustancia fosforescente que emite luz. Cada uno de los puntos píxeles de la pantalla adquiere color, brillo y necesarios para la conformación de la imagen. Y las ventajas de las pantallas planas contra los CRT, bueno, las pantallas de rayos catódicos ocupan mucho espacio, son pesadas, consumen mucha energía y producen rayos X que son dañinos para el ser humano, y campos magnéticos de baja frecuencia que resultan dañinos para la salud. En cambio, las pantallas planas son ligeras, delgadas y tienen un bajo consumo de potencia o de energía y mucha más calidad, aunque son más frágiles que las fuertes protecciones de la pantalla de rayos catódicos. El LCD o TFT, que es el cristal líquido, duran más tiempo que los otros, 50.000 contra 25.000 del plasma, por ejemplo, o 30.000 del plasma máximo. Mantienen la calidad toda la vida, el peso es ligero y menos gasto de energía. El plasma ofrece la mitad de la vida útil que el de cristal líquido, se deteriora con el tiempo, el precio es más elevado en pequeños tamaños, por ejemplo, menor a 42 pulgadas. Si fuera mayor a 42 pulgadas, pues se equilibran esos costos. En grandes tamaños, el plasma es más barato, pero con el tiempo se está equilibrando por la duración que tiene, una duración menor. En mayor calidad de imagen, mayor ángulo de visión, el de plasma, que una de pantalla de cristal líquido, mejor contraste y más realismo en los colores, la de plasma que la de cristal líquido. Los colores más suaves al ojo humano, más reales, más colores. El problema de efecto quemado que se produce al mostrar una imagen fija durante mucho tiempo, lo que provoca que ésta se quede marcada en las pantallas. En el caso del cristal líquido no ocurre. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.